Demasiado las presentaciones, pero hoy es un día un poco especial. Y es un poco especial porque, si se fijan, en la presentación de Alberto, además de cambiar su foto, hay una cosa novedosa, que es que aparece la palabra doctor. Yo iba a pedir estos aplausos después. Pero justamente ayer, hace 27 horas más o menos, Alberto estaba defendiendo su tesis doctoral que lleva por título eso que ven ustedes ahí: propiedades exóticas de neutrinos utilizando lagrangianos efectivos, que son herramientas matemáticas que evidentemente no son nada sencillas, y modelos específicos. Así que, Alberto, mi más sincera enhorabuena, de verdad. Miren, la tesis doctoral es la culminación, es el título más alto que puede alcanzar una persona desde el punto de vista académico. No hay nada más. Le pueden dar el premio Nobel, le pueden dar multitud de premios, pero académicamente ese es, digamos, el máximo grado que se puede lograr en la universidad. Requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación y requiere un largo tiempo el escribir esa famosa tesis, que bueno, también las satisfacciones, espero. Al final. Al final. Bueno, pues nada, un aplauso, una enhorabuena. Antes de darte la enhorabuena, la palabra, dos anuncios muy breves. El primero es que la próxima conferencia no la vamos a celebrar aquí. La biblioteca entra en obras y durarán pues un par de meses, así que la siguiente conferencia será en una sala un poco más grande que esta, la sala Darwin, que está en el horario interfacultativo. Si esto es el campus, más o menos el esquema del campus, nosotros estamos aquí, ¿vale? Pues esto está justamente en otro extremo. No se preocupen que con el nuevo año les enviaré un mail recordándoles y dándoles indicaciones precisas acerca de dónde está esta sala, ¿vale? Está en el horario interfacultativo detrás de la Facultad de Farmacia. Esto es la Facultad de Farmacia, hay que atravesar la calle del tranvía y ahí está la aula. Pero, insisto, no se preocupen porque queda tiempo y les daré cumplida información. Y lo otro es que quiero aprovechar este momento, porque ya no hablaré más hasta que acabe la conferencia, para felicitarles a todos las Navidades y desearles que tengan un próspero año 2014. Y para eso he elegido este icono, que tiene mucho que ver con lo que vendrá después en la conferencia, porque hablaremos. El doctor Quimeno hablará de química, arte y arqueología, ¿vale? Y este es un icono que tiene ya una cierta edad y que probablemente necesita algún tipo de consejo. Bueno, yo aquí me paro, le doy la palabra a Alberto para que en esos 15 minutos de rigor nos hable, no sé de qué, porque la verdad es que no me lo he contado demasiado bien, entre otras cosas porque estaba ocupado en otros empeños, pero seguro que nos sorprende. Así. Bueno, vamos a empezar ya porque si no esto se hace muy largo. Muchas gracias por el aplauso y por todo. La verdad es que, bueno, por decir una última frase de lo de la tesis, ha sido un camino muy largo. Yo creo que ha tenido más sinsabores que buenos momentos, pero al final ha culminado en algo muy bueno y el día de ayer fue un día fantástico, uno de los mejores de los últimos años. Así que a ver si lo culminamos hoy con algo también guay, aunque debo reconocer que le he dedicado menos tiempo del que me gustaría. Pero os voy a hablar de una cosa que me parece muy interesante. Os voy a hablar hoy de filogenia. Los que no sepan lo que es, ahora os lo explicaré, pero la filogenia es algo de lo que se suele hablar en un contexto de biología, y yo aquí os he puesto un par de dibujitos que no tienen nada que ver con la biología, y eso es absolutamente intencional, porque veréis que en un momento dado me voy a salir por la tangente. En realidad de lo que os voy a hablar es de esto, de un artículo que salió la semana pasada en la revista PLOS ONE,
y que mezcla filogenia con historia de la cultura y me ha parecido realmente interesante. Y como estamos en Navidades, me parece que es perfectamente pertinente hablar de esto. Bueno, vamos a ver, ¿qué es la filogenia? Bueno, pues la filogenia es la disciplina surgida de la biología en general, que lo que trata es de establecer relaciones de parentesco, relaciones familiares, entre diferentes seres vivos, animales o lo que sea, observando sus características y comparándolas un poco en el supuesto de que pues, los animales más emparentados se parecerán más que los que no están emparentados, ¿vale? Un ejemplo práctico, aquí he cogido 3 dinosaurios, porque me gustan mucho los dinosaurios. Estos dos de aquí tienen una especie de pico aplanado y duro y tienen 2 crestas muy bonitas. Este otro de aquí tiene unos dientes muy afilados y no tiene ninguna cresta. Creo que no hace falta ser Einstein para darse cuenta de que estos dos están mucho más emparentados que este caballero de aquí. Pues esto es filogenia y ya está. Es filogenia en su versión más simple. Uno observa lo que tiene y aplica la lógica fundamental y llega a la conclusión pues, de que estos dos deben ser mucho más parientes que este otro. Efectivamente, estos dos son herbívoros y este es carnívoro. Pero, después de aplicar este tipo de reglas, luego uno se encuentra con cosas como esta. Este caballerete de aquí, bueno, este se llama Parasaurolophus y este Lambeosaurus, y este me gusta mucho, es uno de mis dinosaurios favoritos, se llama Carcharodontosaurus. Bueno, pues después de todo esto, uno se encuentra con este caballero de aquí, que es un Dilophosaurus. Los que habéis visto Parque Jurásico, el Dilophosaurus sale en Parque Jurásico. Es el que tiene el collar. Lo que pasa es que ese collar es inventado por Spielberg. Que sepamos, no existió, nunca se ha conservado ningún collar en un fósil de Dilophosaurus. ¿Por qué os pongo aquí el Dilophosaurus? Porque este caballero tiene dientes afilados y es carnívoro, o al menos posiblemente carroñero, y tiene una bonita cresta. Entonces, si uno aplica solo el criterio del famoso de las crestas, diría, hombre, este está mucho más emparentado con estos de aquí, y metería la pata, de forma extraordinaria. Entonces, conclusión que sacamos de este ejemplo tan simple. Para hacer filogenia buena, para de verdad poder ver los parentescos de las especies animales, lo que hay que tener es muchas características, no nos basta con una. No podemos fijarnos solo en una cresta, no podemos fijarnos solo en los dientes. Tenemos que fijarnos pues, en las proporciones de unos huesos respecto de otros, bueno, en un montón de cosas. De hecho, creo recordar, leí en un blog de paleontología que para hacer una filogenia de dinosaurios se habían usado más de 400 características. Y eso, evidentemente, se analiza todo por ordenador, y cuando se analiza por ordenador me llegan cosas como esta, que es un árbol filogenético de los dinosaurios. Una cosa muy bonita, no lo voy a explicar entero. Para que os hagáis una idea, el amigo Parasaurolophus está aquí, de hecho es esto es un Parasaurolophus. El Carcharodontosaurus está más bien por aquí, y el Dilophosaurus está muy cerca, el Carcharodontosaurus. De hecho son parientes relativamente cercanos. Lo que pasa es que vivieron en épocas muy distintas. Dilophosaurus es un bicho muy antiguo, Carcharodontosaurus no. Bueno, ¿qué cosas nos permite hacer la filogenia? Pues cosas tan chulas como estas, como árboles genealógicos de los dinosaurios, o como esta otra, que me parece más chula todavía, que es el árbol genealógico de todos los seres vivos. Aquí está todo. Nosotros estamos en esta ramita de aquí, que pone animales y en la que ni siquiera han puesto los diferentes tipos de animales, porque si no, no se vería nada. Entonces, en este árbol, lo que se ve son los famosos 3 dominios de la vida. Los eucariotas, que somos nosotros, somos bichos con células que tienen un núcleo diferenciado y con una química muy compleja. Las bacterias, que las conocemos porque nos ponen enfermos, pero también hacen un montón de cosas. Y las arqueas, que son menos conocidas, pobrecita las arqueas, pero que a mí me caen muy bien porque muchas de ellas viven en estos entornos llenos de azufre y tal, y pudieron ser algunos de los seres vivos más antiguos que conocemos. Bueno, esto solo lo quería enseñar porque me parece chulo, pero podemos hacer cosas mucho más interesantes con filogenia. Y este árbol genealógico de solo esta parte de aquí, de los dinosaurios, es una versión simplificada de ese árbol, nos permite ver qué cosas interesantes podemos hacer con filogenia. No sé si sabéis que las aves vienen de los dinosaurios. Las plumas las inventaron los dinosaurios y las aves que están aquí en realidad son dinosaurios, lo que pasa es que muy modernos, como bien dice. Entonces, hubo una época en que no sabíamos cuántos dinosaurios tenían plumas. Hoy sabemos que muchos tenían plumas. Y en concreto teníamos de guía Tyrannosaurus. Y la gente decía, Tyrannosaurus no tiene plumas. Tyrannosaurus es un bicho muy grande, no es una gallina de 14 metros. Entonces, alguien hizo este árbol genealógico de los dinosaurios y descubrió que este caballerete de aquí, que está un poquito antes de Tyrannosaurus, es decir, los antepasados de este caballero están emparentados con los antepasados de Tyrannosaurus.
y este caballero aquí tiene plumas. Entonces, bueno, la inferencia es clara. Si este de aquí tiene plumas, si este de aquí también tiene plumas, lo lógico es que todos los del medio también. De hecho, hoy pensamos que Tyrannosaurus tenía algún tipo de plumas. No os lo imaginéis como una gallina, porque en absoluto. Lo que tenía era posiblemente algún tipo de pluma muy raquítica, como pelitos prácticamente, como plumón. Y de hecho, hoy en día, esto es una gráfica antigua, hoy en día ya se han descubierto tiranosáuridos que efectivamente tienen ese tipo de plumas. Bueno, esto es para que veáis para qué sirve la filogenia, y ahora vamos con lo que yo os quería contar. Todos conocéis el cuento de Caperucita, estamos en épocas navideñas, entonces es muy bueno hablar de cuentos. Bueno, el cuento de Caperucita consiste, ya sabéis, Caperucita llega a su casa, el lobo, según qué versiones, se ha comido a la abuela, o la abuela se ha ido y el lobo se ha metido ahí dentro y se ha disfrazado de la abuela, y el lobo acaba comiéndose a Caperucita, y en algunas versiones la sacan de la panza del lobo y en otras versiones no. Entonces, hay muchas versiones del cuento de Caperucita. Hay tantas, que existe otro cuento muy similar que todos conocéis. Este cuento viene de los hermanos Grimm, la versión más conocida, viene del siglo XIX, aunque hay versiones muchísimo más antiguas que esa. Hay otro cuento que todos conoceréis también, que es el de los 7 cabritillos, que lo hizo famoso La Fontaine en el siglo XVII, pero venía de las fábulas de Esopo, que son de antes de Cristo, de muchísimo antes. En esta versión, el lobo llega a la casa, no hay una Caperucita, sino que están los cabritillos en su casa, el lobo se hace pasar por la madre y los cabritillos o bien le dejan entrar y son comidos, o bien le dicen, enséñame la patita. Y entonces, pues le enseña la patita, ven que no es su madre y le manda la básicamente. Bueno, pero aparte de este hay muchos más. En la India hay una versión que se llama El cuervo y las golondrinas. Y es un cuervo el que se come a las pequeñas golondrinas porque engaña a la madre, no engaña a los golondrinas, sino a la madre de las golondrinas. En Extremo Oriente hay un cuento que se llama La abuela tigre, en la que un tigre sustituye a la abuela de una niña, entonces esta niña va a dormir con la abuela, en algunas versiones es una, en algunas versiones son muchas niñas, entonces como veis, este cuento, o variantes, o cosas similares a este cuento, existen en muchas formas distintas a lo largo del mundo. De hecho, eso es lo que analiza este artículo del señor Yashmit Teherani, que no quiero decir mal su nombre, es un caballero que trabaja en la Universidad de Dhaka, en el Reino Unido. Este caballero ha analizado 58 versiones de este cuento. 58 versiones diferentes a lo largo de todo el mundo, aquí tenemos localizadas unas cuantas. Los colores significan cosas, los colores rojos significan cuentos relacionados con Caperucita, los colores verdes son cuentos relacionados con los 7 cabritillos, y vosotros diréis, ¿en qué se diferencia? Pues sobre todo en 3 cosas. Cosa número 1, en el cuento de Caperucita es una niña, es una humana. En el cuento de los cabritillos son animales. Cosa número 2, en el cuento de Caperucita es una, en el de los cabritillos son muchos. Cosa número 3, en el cuento de Caperucita la ataca en casa de su abuela, mientras que en el cuento de los cabritillos los ataca en su casa. Entonces eso permite clasificar los cuentos en diversas familias. Y eso es algo que se había hecho simplemente mirándolos, sin hacer ninguna cosa en concreto. Bueno, pues este caballero lo que ha hecho es coger 50 y tantas versiones y 70 y tantas características de todos esos cuentos, y esas características son cosas como, no me las sé de memoria, puedo leerlas por aquí, el villano mata al guardián, sí o no, el villano mata al pariente, sí o no, las víctimas le preguntan al villano, oye, ¿tienes una pinta un poco rara? Sí o no. O cosas de ese tipo. La víctima se encuentra con el villano de camino, la víctima no se encuentra con el villano de camino. Con todo eso, elabora un árbol de características de los cuentos, y con todas esas propiedades, este señor se calcula este árbol de parentescos entre los diferentes cuentos, que es verdaderamente interesante, porque como podéis ver, hay 3 ramas muy bien diferenciadas. Los cuentos tipo Caperucita están en esta rama, y este cuento, que aparece en el siglo XI en Lieja, está mucho antes que este otro, que es el de los Grimm, siglo XIX. Este es de Perrault, siglo XVII. La verdad es que la cosa parece consistente. Estos otros cuentos son versiones en los que Caperucita no se llama Caperucita, se llama Caterinella, y no lleva una caperuza roja, sino que simplemente es una niña, y ya está. Estos son los cuentos de los 7 cabritillos. Aquí están las 2 versiones de Esopo, aquí está la versión del cuervo y las golondrinas, y estos son versiones africanas. Las versiones africanas son muy curiosas porque en general hay una sola niña
pero le atacan en su propia casa, en lugar de en casa de su pariente. Entonces, tienen ahí una variante un poquito curiosa. Estas son las versiones del Extremo Oriente, que mezclan por completo todas las cosas. En general las víctimas son humanas, pero son muchas, y son atacadas a veces en su casa, o a veces en casa de otro. Entonces, ¿para qué os cuento todas estas cosas? Primero, para deciros algo muy importante, que es que no os creáis que este caballero ha descubierto el origen del cuento de Caperucita. O sea, aquí hay un montón de asunciones y de suposiciones que pueden ser más o menos discutibles. Entonces, yo apuesto lo que sea a que en este montón de características que él ha seleccionado, las ha seleccionado de manera que esto de algo consistente, que no, algo que no tenga ningún sentido, ¿vale? Pero de todas maneras, él promueve la hipótesis, y dice que es una hipótesis, de que es posible que todos estos cuentos vinieran de un primer antepasado, un cuento inicial en el siglo VIII a.C., a lo mejor en algún lugar del extremo oriente o quizá del Medio Oriente, y que de esa rama beben directamente estas versiones mezcladas, estas versiones en las que el atacante es un animal, pero los atacados son humanos, son varios en lugar de uno, y de aquí salen versiones en las que los atacados son muchos y son animales, y de aquí salen versiones en las que el atacado es uno y es una persona. ¿De acuerdo? Entonces, esa es su hipótesis, este tipo de cosas que podemos hacer con la filogenia. A mí me parece súper chulo que este caballero lo haya hecho con el cuento de Caperucita, y se ve que planea hacerlo con otros cuentos también. Entonces, bueno, concluyendo ya, porque no podemos durar mucho más, ideas para recordar. La filogenia es la disciplina que nos permite inferir relaciones de parentesco entre diferentes cosas, sobre todo en cosas que evolucionan a lo largo del tiempo y van sufriendo algún cambio. Para hacer esto, lo que hacemos es comparar los diversos animales, cuentos o lo que sea, y solemos coger la versión en la que hacen falta menos cambios. O sea, suponemos que el cuento no cambia 27 veces de un sitio a otro, sino que va cambiando poquito a poco y que podemos ver todas las versiones intermedias. Tercera, muy importante, si queremos que esto salga bien, lo mejor que podemos hacer es coger muchas características, porque lo contrario nos vamos a equivocar. Sí o sí. Y cuarta, bueno, esto del cuento de Caperucita y de los 7 cabritillos pueden estar relacionados, quién sabe, parece que hay una evidencia relativamente buena al respecto, y es posible que todos vengan de algún lugar de Oriente Medio, allá por el primer milenio antes de Cristo. Muchas gracias. Y hasta luego. ¿Tenéis alguna pregunta para Alberto? Como siempre nos sorprende con cosas bueno, sí, que no ha nombrado en ningún momento al lobo y los 3 cerditos. ¿Hay alguna pregunta por el fondo? ¿No? Bueno. No, tengo que decir de lobo y los 3 cerditos. Pues adelante. El señor Terani menciona esa versión. Lo que pasa es que dice que hay demasiadas divergencias y que hacer un árbol filogenético con eso sería sacar una rama muy lejana que va al lobo y los 3 cerditos, y por ahora no le interesa hacer eso, pero igual lo hace en el futuro, igual se anima porque el caballero está avanzado. Están utilizados en infinidad de murales de todos los pueblos que han surgido y siguen surgiendo en toda esta zona centroamericana. De ahí lo de misterio. Aquí tenemos dentro de Calakmul, es una población de Yucatán, y representa a la señora Cielo del Norte. Bien, pues ha habido una controversia, todo este misterio ha generado una serie de controversias con todos los estudiosos. Me quiero entretener un poquito en señalar, por ejemplo, lo utilizaron, como hemos dicho, ya los antiguos mayas, pero no solamente los antiguos mayas, que empiezan 200 años antes de Cristo, hasta el año 900 después de Cristo, existe, se han encontrado murales, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, ha habido una serie de problemas que apuntan a lo misterioso, ¿verdad? Con todas las características que hemos nombrado antes. Había una teoría más o menos, que le llamábamos nosotros el paradigma de la unicidad, porque dice que hay un procedimiento, que hay un único componente orgánico, que es el índigo. El índigo.
procede de una planta hidrofera allí, se puede llamar, pero aquí en la cuenca mediterránea también hay, en las pirámides de Egipto se han encontrado el índigo como pigmento. Es un material que ahora ya es artificial y los pantalones vaqueros, ese azul que vemos, es debido al índigo. Por tanto, como sabemos, va desapareciendo como los lavados. Sin embargo, este no desaparece con todas las erosiones que podamos. Y esa teoría mantenía una única receta de unión del índigo. Ya se llegó a saber que el índigo se mezclaba con la palindrosquita. Es un silicato, la palindrosquita. Aquí en España también hay, y sepiolita, que es parecido, etc. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos de ello. Eso sí que se sabía, pero parece que mezclando el silicato de palindrosquita con índigo se obtenía, pero claro, nosotros observamos aquí distintos colores. Ahí sigue el misterio. Entonces, por último, el azul maya era el único, siempre unicidad, me llamaba. Bueno, pues este es un trabajo que se viene ya realizando durante unos años, precisamente también en colaboración con el Departamento de Historia del Arte, que tienen estudios ya realizados desde hace años, pero con el asunto del azul maya, pues estamos en el departamento nuestro trabajando durante unos años bajo, en este caso, la dirección del doctor Romero Carbó, que es el electroquímico del grupo, y entonces seguimos con el misterio.